todos los detalles. Muchos de estos detalles se nos van a nosotros, pero a ti no se te va ningún detalle. Por eso te damos gracias, Señor, y te ponemos ante tu presencia cada una de nuestras vidas, para que seas tú quien nos limpie, Señor, quien nos haga vasos útiles, instrumentos útiles en tus manos, Señor, para que el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros se siga cumpliendo hasta que tú vengas, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de compartir. Te damos gracias porque sabemos que has escuchado las diferentes peticiones que se han externado y las que no se han externado. Te agradecemos, Señor, porque realmente vemos tu mano trabajar en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, oramos por todo. Amén y amén. Hermano Pablo, bienvenido. Amén. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Eric, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, hermano Naamán. Bueno, antes de comenzar, quiero, saludar al hermano Luis Calvo, volver a agradecer por el precioso regalo que me hizo, lo estoy disfrutando, ¿verdad? Estos días Con me ha gusto. regalado cosas muy buenas, me regalaron una Biblia del expositor, me regalaron un auxiliar bíblico portavoz y me regalaron un comentario bíblico, con un comentario de toda la Biblia, pero desde la perspectiva latinoamericana. Entonces, es muy interesante y estoy disfrutando esos regalos y estoy aplicando también parte de lo que aprendo con esos regalos a las enseñanzas que el Señor nos permite compartir. Bien, quisiera, bueno, recuerdo que ya estamos en vivo, tanto en Facebook Live como como grabando aquí en el equipo para luego pasarlo a las redes de la iglesia. Am, Quisiera orar por una hermanita que se llama Katy Vindas. Ella es de la iglesia Cristo Viene y es la hija de don Fran Vindas y mañana parece que ya le hacen una cesárea. Entonces vamos a ponerle en manos del Señor. Voy a pedirle a Gisela que ore por Katy. Amado Señor, estamos delante de El ti. micrófono, amor. Amado Señor, estamos delante de ti para darte gracias por todas las bendiciones que nos das. Queremos, oh Dios, poner en tus manos a la hermanita Katy para que tú digas ese nacimiento de su hijita, Señor, para que tú guíes los médicos y que todo salga bien, Señor. Eh, Te lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Hemos estado analizando en estos días pasados a dos posiciones teológicas que enseñan que el alma, después de la muerte, en el caso de los creyentes, no va directo a la presencia de Dios. Una de esas posiciones es el sueño de los justos, la cual dice que después de la muerte el alma queda en un estado latente. Ellos dicen que la inmortalidad del alma es parcial, entonces el alma queda como en un estado latente y que será reanimada en la venida del Señor. Respecto a esa tesis, vimos que hay suficiente evidencia de que el alma después de la muerte no queda en un estado de espera inanimada y que los pasajes que dan a entender como que el alma queda por ahí, como por ejemplo Eclesiastés, ¿verdad? Dichosos los muertos que ya no sienten y que ya no saben nada. El contexto de ese libro Eclesiastés es lo que sucede debajo del sol. Es decir, cuando nosotros vemos una persona fallecida, pues lo que vemos es un cuerpo inerte y esa persona ya no oye, no siente y no se da cuenta de nada. Es más, Eclesiastés compara la muerte del ser humano con la muerte de cualquier animal. Y recordemos que entonces está viéndolo desde la perspectiva meramente física sin considerar la dimensión espiritual. Hay suficiente evidencia en la Biblia de que las almas son eternas, que tanto salvos como inconversos después de la muerte pasan a un mundo espiritual donde el alma está consciente. Lo vemos en la historia de Enrique y Lázaro. Aunque hay quienes insisten en que esta no es una historia, sino una parábola, bueno, pues igual, vamos
No vamos a discutir si es historia o parábola. Jesús utilizaba las parábolas para enseñarle a sus discípulos nuevas verdades. Entonces, ¿qué objeto tendría enseñarles una mentira a través de la historia de Rico y Lázaro? ¿Y qué pasa con el rico y Lázaro? Ambos murieron, ¿verdad? El rico fue llevado al lugar de los muertos, al Seol, en el área donde estaba el castigo, en el Hades, y Lázaro fue llevado al paraíso. Recordemos que en ese momento Jesucristo no había muerto, por lo tanto, el Hades tenía un área para los salvos, para las personas que habían confiado en el Señor, y otra área para los condenados. Y una gran cima los separaba, dice la palabra de Dios. Pero por la conversación entre el rico, nos damos cuenta de que podían verse unos a otros. Es más, podían oírse, pero también nos damos cuenta de que las almas tenían características que les permitían sentir dicha, en el caso de los que estaban en el paraíso, y dolor, sufrimiento y castigo en el caso de los que estaban en la parte del infierno, donde estaban castigados, ¿verdad? En el lugar de los muertos. Entonces, ah, esta historia y otras más, por ejemplo, dice Hebreos que tenemos una gran nube de testigos. Bueno, ¿y dónde están? Y dice Pedro también que Jesucristo descendió a las profundidades de la tierra y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, si esos espíritus estaban ahí, latentes, inertes, dormidos, ¿para qué les predicó si no los iban a escuchar? También dice que él, cuando descendió, se llevó cautiva la cautividad. Es decir, recuerden que fue el primero en entrar al cielo, pero atrás de él se llevó los que estaban en ese mundo espiritual paradisíaco y ninguno había entrado a la presencia de Dios, al cielo. También la historia que relata el apóstol Pablo de un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo dice, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. La mayor parte de los teólogos coinciden en que estaba hablando de él mismo. Recordemos que Pablo fue apedreado en Listra, no Pablito Alfaro, sino Pablo el apóstol, ¿verdad? Fue apedreado en Listra, posiblemente murió y él fue llevado a la presencia de Dios, pero el Señor le permitió regresar o resucitar para continuar con su ministerio. O bien el ladrón que fue crucificado a la derecha de Cristo. ¿Qué le dijo el Señor? Te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. No, así no fue como le dijo. Le dijo, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es que algunas versiones han cambiado el texto para decir, te digo hoy, coma. Esa coma no está en los textos. Que estarás conmigo en el paraíso. Y dicen, ve, le dice hoy que va a estar, pero no le dice cuándo va a estar. Pero el texto lo que dice es, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús no le iba a mentir al hombre que estaba muriendo junto a él y que confió en él para ser salvo por la eternidad, en el último momento de su vida. También hablamos del purgatorio, el cual enseña que después de la muerte el alma va a un lugar de purificación antes de poder estar en la presencia de Dios. Aceptar esta doctrina implica negar la eficacia de la obra de Cristo, es decir, de su ministerio terrenal, su muerte en la cruz y su resurrección. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos que en el sistema de sacrificios judío, la muerte de un cordero inocente era un sacrificio expiatorio, eso cubría el pecado, pero no lo quitaba. Y que el sacerdote también tenía que hacer sacrificios por sus propios pecados. Y constantemente tenían que estar en este ritual para mantener sus,, uh, digamos, su comunión con el Señor.
Es decir, alguien tenía que pagar por los errores que los humanos cometíamos ahí. Pero esos sacrificios no quitaban el pecado. Por lo tanto, fue necesario el sacrificio de un inocente llamado Jesús de Nazaret, para satisfacer la justicia de Dios y que su ira no cayera sobre aquellos que confiaran en él para alcanzar el perdón de Dios. Es decir, Jesucristo fue tratado por Dios como si él hubiera vivido mi vida, para que yo pudiera vivir, para que yo pudiera ser tratado por Dios como si yo hubiera vivido la vida de Cristo. Por ahí le atribuyen esa frase a John MacArthur, que por cierto dicen que está muy enfermito. Es un gran siervo, bueno, es un siervo de Dios y ha hecho mucho por la obra del Señor aquí en la tierra, entonces también para recordarlo en oración al hermano John MacArthur. Ah, entonces Cristo murió en mi lugar para quitar mis pecados y los suyos, porque también murió en su lugar, para que la ira de Dios no cayera sobre nosotros. Dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos 9:23 al 28 nos dice: Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así que también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que los esperan. Si hiciéramos una exégesis de este pasaje, pasaríamos toda la noche y quién sabe cuántas noches más hablando de esto. Hebreos 10:8 al 12, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cosas, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y esa es una obra perfecta. Esa obra perfecta de Cristo provee al creyente una salvación perfecta, por la cual el pecador es justificado, hecho aceptable a Dios y situado en Cristo en cuanto a posición, para ser recibido por Dios como si fuera el Hijo mismo, es decir, como si fuera Cristo mismo. Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba Padre. Y Gálatas 4:6 y 7 nos dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero, heredero de Dios por medio de Cristo. Hay tres conceptos importantes que veremos hoy para comprender la percepción de la obra de Cristo. Son propiciación, reconciliación y redención. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para analizar los tres. Yo creo que sí. La palabra propiciar implica evitar la ira o malevolencia de un ser superior. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, propiciar es ablandar o aplacar
la ira de alguien, haciéndolo favorable, benigno y propicio, es decir, inclinado a hacer un bien. También es favorecer que algo acontezca. Perdón. Es decir, Cristo es la propiciación por nuestros pecados porque al sufrir Él en su cuerpo la ira de su Padre Dios, también aplacó esa ira e hizo posible que Él nos perdonara. Voy a citar a un teólogo que es referencia para todos los que estudiamos teología alguna vez en la vida, Louis Sperry Chafer. Él dice de la propiciación, Cristo, es una explicación que este hombre da y es increíblemente clara. Cristo, al rociar su propia sangre, por así decirlo, sobre su cuerpo en el Gólgota, llega a ser en realidad el trono de la misericordia. Él es el propiciador que el cielo acepta y ha hecho propiciación, respondiendo así a las justas demandas de la santidad de Dios contra el pecado. El hecho de que existe la propiciación debe creerse. La propiciación es la parte de la obra de Cristo en la cruz en el aspecto de complacer a Dios. La muerte de Cristo por el pecado del mundo cambió completamente la posición de la humanidad en relación para con Dios, por cuanto Él reconoce lo que Cristo hizo en favor del mundo, ya partícipe de ello el hombre o no. Jamás se ha dicho que Dios ha sido reconciliado, pero su actitud hacia el mundo es alterada cuando la relación del mundo hacia Él es cambiada radicalmente mediante la muerte de Cristo. Por otra parte, sigue escribiendo el mismo autor sobre la reconciliación. ¿Qué es reconciliación? Volvemos a las definiciones. Es la acción y efecto de reconciliarse. Significa pacificación, apaciguamiento, arreglo, acuerdo, entendimiento. Sin Cristo no sería posible que el hombre se reconcilie con Dios. Sin Cristo no tendríamos paz con Dios. Sin Cristo no sería posible llegar a un arreglo con Dios. Señor, no me destruyas, no me condenes para siempre en el infierno, porque me arrepiento de mi pecado. Te pido perdón confiando en la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Sin esa obra, ese perdón no sería posible. Dice 2 Corintios 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios, al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Schaffer dice respecto a la reconciliación, reconciliación significa que alguien o algo ha sido debidamente cambiado y ajustado a algo que es una norma, como un reloj que puede ajustarse a un cronómetro. Con la muerte de Cristo a su favor, todo el mundo ha sido debidamente cambiado en su relación para con Dios. El mundo ha sido de tal manera alterado en su posición con respecto a los santos juicios de Dios mediante la cruz de Cristo que Dios ya no está imputándole su pecado. De esa manera se hace posible salvar al mundo, por cuanto la posición del mundo ante Dios ha sido completamente cambiada mediante la muerte de Cristo. La propia actitud de Dios hacia el hombre ya no puede ser la misma. Él está preparado para tratar con almas que ahora están en la luz de lo que Cristo ha alcanzado. Por así decirlo, Dios cree plenamente en aquello que Cristo ha hecho y lo acepta, de tal manera que continúa siendo justo, aunque capaz para justificar a cualquier pecador que acepte al Salvador como reconciliación.
Y finalmente, redención. Entonces, recordemos, tenemos propiciación, reconciliación y redención, que son tres pilares de la obra perfecta de Cristo. El diccionario de la Real Academia Española nos define redención como acción y efecto de redimir, y define redimir como rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. ¿Y quién es más esclavos que nosotros del pecado? Y a precio de su propia vida, de su sangre, fuimos redimidos por Cristo. Redimir es comprar algo nuevo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Son sinónimos de redimir, rescatar, librar, liberar, recuperar. Y recordemos que Dios nos está recuperando, porque en el principio el hombre fue creado perfecto. El hombre fue creado para ser amigo de Dios y el pecado rompió esa relación. En Cristo esa relación es restaurada. Dice Efesios 1, 3 al 8. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí, mis hermanos, la frase clave es en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, una vez que estamos en Cristo, entramos en esa escogencia. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Ese fue el precio. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Primera de Pedro 1, 18 al 19 nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados, o sea, redimidos, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con sangre, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En cuanto a la redención, el mismo Schaffer nos explica, la redención es un acto de Dios por el cual Él mismo paga como rescate el precio por el pecado del hombre, que su gobierno y su santidad ofendida demandan. Entonces, la redención responde a la solución del problema del pecado. La reconciliación responde a la solución del problema del pecador. Y la propiciación responde al problema de un Dios ofendido. La redención provista y ofrecida al pecador es una redención del pecado. La redención divina es por medio de sangre, el precio del rescate y mediante el poder. Qué grande que es la obra de Cristo, qué perfecta que es, qué perfecta la salvación que nos dio, que no podemos hacer nada para perderla y no podemos hacer nada para ganarla. Como no podemos ganarla, tampoco podemos perderla. Podemos obtenerla mediante el arrepentimiento por la fe en Cristo Jesús. ¿Arrepentimiento de qué? De ser pecador. Nuestro pecado ofende a un Dios que es santo, santo, santo. Y Cristo sufrió en su cuerpo el castigo de esa ofensa. Por eso es que a través de él podemos obtener la reconciliación con Dios y ser redimidos, porque él propició, es decir, él ablandó la ira de Dios llevándola en su propio cuerpo. Recibió el castigo por nosotros y pagó el precio para redimirnos con su propia vida. Y dice la escritura que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Romanos 3, 21 al 26 nos dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él.
porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No importa quién sea usted, de dónde venga, cuál sea su apellido, el color de su piel, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, descargó la ira sobre él y ablandó su ira con respecto a nosotros, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y es una forma quizás amable de decirlo, porque sobre Jesucristo esos pecados no pasaron por alto, sino sobre nosotros, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El individuo que tenga esa posición perfecta nunca podrá ser menos que completamente aceptable a Dios, no porque seamos mejores, no porque no seamos pecadores, sino porque hemos confiado en Jesucristo, el que pagó con su propia vida el precio para hacer posible nuestro acceso a la presencia de Dios. Negar que el alma va directamente a Dios es negar la eficacia del sacrificio de Cristo. Pensar en un purgatorio como un lugar intermedio para que el alma termine de purificarse para ir a la presencia de Dios es negar la perfección del sacrificio de Cristo. Estamos claros que el purgatorio es una doctrina promovida, enseñada principalmente por la Iglesia Católica, ¿verdad? Efesios 5, 25 al 27 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. No hay nada más que purificar entonces, porque ya Cristo lo hizo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, si el alma no queda en un estado latente, como enseñan los que defienden la doctrina del sueño de los justos, y no hay un lugar de purificación después de la muerte, porque la oportunidad es solo en esta vida, como dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hoy hablaba con Arturo y me aclaró un par de cosas. Y él me decía, y tiene mucho sentido con lo que dice la palabra de Dios. Recuerdan el Hades, ¿verdad? Cuando Jesús se lleva cautivo a la cautividad, dice que el infierno ensanchó su boca, el Hades. Entonces, ahí hay un lugar de castigo, pero hay un lugar peor que ese, que es el lago de fuego. Entonces, de ahí van a ser sacadas las almas para que el Señor les diga por qué están condenados y de ahí eso en el juicio ante el gran trono blanco. Y de ahí pasan al lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles por toda la eternidad. Pero no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere para la humanidad. Dios no desea que ninguna persona se pierda. Dice Pedro que el Señor no retarda su venida como algunos la tenemos por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El mandato de Dios es arrepiéntanse. La responsabilidad del hombre es obedecer a Dios y su prerrogativa, la del hombre, es desobedecerle. Es decir, el hombre toma la decisión, Dios dio una orden y el hombre dice, obedezco y me arrepiento. O el hombre dice, no me interesa lo que Dios diga,
Yo voy a salvarme por mi propia cuenta y en mis propios términos, pero eso no es posible. Si eso fuera posible, ¿para qué murió Cristo en la cruz? ¿Para qué sufrió todo lo que sufrió? Por otra parte, volviendo a la inmortalidad del alma, veamos primera de Pedro 3 18 al 20. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Pregunto, ¿cómo le escucharon si no estaban despiertos? Para los que creen en el sueño de los justos. ¿Le predicó a gente que no escuchaba, a espíritus dormidos, inertes, latentes? No es posible, ¿verdad? Entonces confirmamos que tenemos la plena confianza de que estaremos con Él. Ya estamos a 5 o 10 minutos de terminar. Y estaremos con Él inmediatamente después de abandonar este cuerpo mortal. Dice 2 Corintios 5:8. Lo voy a leer en dos versiones. Reina Valera 1960, primero, y traducción del lenguaje actual, segundo. Ahí están en pantalla. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. La otra versión dice, no nos sentimos tristes, porque aunque preferiríamos dejar este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Ahora, mis hermanos, la palabra que aquí se traduce como presentes es endemeo. Y esa palabra se define como estar en el país propio de uno, es decir, en casa. Así se define, estar en casa. Entonces, y Pablo lo que está diciendo, me voy de este cuerpo donde estoy peregrinando en este mundo, dejo de ser peregrino y llego a mi propio lugar, a mi propia casa, a mi propio país, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, no está aquí. Aquí somos extranjeros y peregrinos. Entonces, si el alma del creyente no va directamente a la presencia de Dios después de la muerte, ¿cómo podría estar en casa? Finalmente, el alma de todo aquel que no se ha arrepentido, que no ha sido sellado con el Espíritu de Dios, que no es un hijo de Dios porque no ha nacido de nuevo en Cristo, también tiene un destino eterno inmediato, el infierno. Y no es la voluntad de Dios que alguien sufra semejante castigo, pero es la consecuencia del pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, mientras hay vida, hay esperanza. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, si usted reconoce que es pecador, que está perdido y condenado por su pecado, pero se arrepiente y pide perdón a Dios, Él le va a perdonar, le va a adoptar como su hijo y le va a dar vida eterna por medio de Cristo Jesús. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos. Es todo por esta noche. Vamos a terminar aquí las transmisiones. Yo sé que Arturo está listo para salir para San Diego. Entonces, antes de irnos, hermano, antes de que te vayas, déjanos orar por ti para que ese viaje lo puedas hacer sin contratiempos y que puedas llegar bien a tu lugar. Gracias, hermano. Gracias. Oremos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor, porque es clara y nos aclara las dudas. Ahora te pedimos, Padre, por el hermano Arturo Vázquez. Tú por conoces los su hermanos, condición, todos, tú conoces su situación. Tú sabes que él tiene ahora que hacer un viaje, cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Va para San Diego, Señor. Y aunque el viaje es relativamente corto, podría complicarse el tiempo en el cruce de la frontera. Te pedimos, Señor, que tú le abras el camino, que tú le abras las puertas
que le des a su cuerpo la continencia, que le des a su cuerpo también la fuerza, el ánimo, para que él pueda llegar con bien y sin contratiempos hasta su destino. Llévalo con bien. Gracias por él, Señor, por su testimonio. Gracias por la obra que has hecho en él y a través de él. Gracias por permitirnos conocer a este siervo tuyo, Señor, y aprender de él también. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, hermano Arturo. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus oraciones, por estar al pendiente y vamos a seguir adelante. Y sí, ahorita vamos a emprender ya ese viaje. Le decía al hermano Eric que si no fuera por la garita, por el cruce, relativamente de aquí a la casa de mi hermana, serían 15 minutos de distancia, pero hay veces que son 5 horas por el tráfico de espera. Igual al hospital donde voy sería 25 minutos quizá. El problema es el cruce. Hermanos, muchas gracias. Hermosa plática nos has dado, Eric, como cada una de ellas. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Que Dios les siga bendiciendo a ustedes y a cada miembro de su familia, hermanos. Amén. 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 Bien.